doctor Ortiz Pérez tiene su doctorado en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha estudiado las tasas de avance y retroceso de la línea de la costa del Taica debido a la subsidencia, ascenso del nivel del mar y sedimentación, principalmente en el estado de Tabasco, así como la metodología para la evaluación de la vulnerabilidad de las costas de barrera, y su línea de investigación está relacionada con la regionalización del medio natural. Entonces queda con nosotros el doctor Mario Arturo Ortiz con el tema modificaciones geomórficas en la planicie costera de la cuenca baja de los ríos Grijalba-Usumacinta. Buenos días. Vamos a iniciar. La idea de esta presentación es llegar a entender un poco el contexto de la estructura espacial de la llanura del Grijalba-Usumacinta, vinculando aspectos de geología, de geomorfología, de sedimentos y desde luego ligándolo a la red hidrográfica y siempre teniendo presente el problema de las inundaciones. Vamos a iniciar examinando las cuencas, pero siempre pensando en la fuente de los sedimentos. Estamos aquí, vemos que hay una serie de subcuencas que están limitadas por las 4 grandes presas de Chiapas. Y uno se preguntaría, aquí surge la primera pregunta, ¿de dónde salen los sedimentos que trae el río Grijalba? Bueno, pues salen precisamente de las laderas que vienen del Chichonal, en ese color café oscuro, son de las laderas que reconocen hacia el Mezcalapa o hacia el Grijalba, la siguiente. Y desde luego las cuencas subsidiarias como son Pichucalco, Teapa, el río de la Sierra, que vienen. ¿Y qué es lo que está pasando en estas cuencas? La siguiente. Bueno, pues obviamente que lo que está pasando aquí es degradación, desmontes, quemas, la siguiente. Tenemos el problema obviamente de cambio de uso del suelo, quemas, desmontes, y el efecto que vamos a tener es río abajo. Y obviamente que río abajo, este es un tramo del río Grijalba, en donde nos está mostrando un patrón acumulativo, es decir, es un patrón trenzado, donde lo que nos está indicando que hay una falta de capacidad de transporte o de competencia para llevar los sedimentos, y lo que hace la corriente es simplemente soltarlos y quedan de esta forma una serie de bancos aluviales, y este aluvionamiento va quedando a lo largo de los ríos. La siguiente. Y vamos a poner de ejemplo lo que está sucediendo en la laguna El Campo en la imagen de 84-86. Noten ustedes cómo existe un delta lacustre que entra a la laguna del Campo, pero ya vean que para 86 prácticamente ya dividió a la laguna en 2. Y otra cosa muy interesante es que es el río Grijalba y el río de la laguna del Viento. Noten ustedes que aquí tenemos los bordos bien definidos, con su curva, en su meandro, con su curva externa de erosión, pero ya para 86 ya tenemos una brecha, un derrame, 2 brechas, 2 cercenaduras que reconocen a la laguna del Viento, la siguiente, y ya para el 2014 lo que teníamos de configuración original prácticamente queda desmembrada en una serie de cuerpos de agua muy pequeños. Pero ahora noten ustedes qué es lo que está sucediendo en el Grijalba. Aquí ya los tramos ya
ya no existen esas cercenaduras, ya son tramos. Es un punto rojo en el sentido de que está entrando una gran cantidad de sedimentos por un lado y por el otro, bueno, pues el agua, parte de la corriente va a estar reconociendo hacia los pantanos de Centla. Y aquí el problema es que tenemos la proximidad de los pantanos arbóreos de Pucté, que son de aguas claras, corrientes, y vamos a tener posiblemente un encuentro con las aguas turbias que vienen del río Grijalva. Y bueno, también es un punto rojo en el sentido de que en un momento dado, con una crecida, pues puede cambiar de curso. La siguiente. Otro de los aspectos que estamos haciendo notar es que gran parte de los sedimentos que bajan no llegan al mar, se quedan prácticamente, una parte importante se quedan en la llanura. Un ejemplo de ello es, estamos aquí en el sur de Centla, es en la zona de amortiguamiento, es el río Chilapa, y noten ustedes cómo en la curva externa de cada uno de los miembros prácticamente ya se forman deltas lacustres. Aquí ya se formó unas cercenaduras y hay abanicos de desplayamiento. Estas son las lagunas de contacto. La siguiente. Ya estamos del otro lado, estamos del lado del Grijalva. Y bueno, aquí noten ustedes que hay una serie de cuencas lacustres donde entran una serie de brazos y dejan una serie de cuencas lacustres limitadas por bordos y donde tenemos una sedimentación pues fabulosa, en el sentido de que prácticamente, vean ustedes cómo se esfuminan todos los cursos, los que nos están indicando que son todos los abanicos de desplayamiento que ocurren de forma continua. La siguiente. Y esto, bueno, esto viene a colación, ¿o qué tiene que ver? Pues con la subsidencia, porque están agregando a la columna de sedimentos. Como ustedes saben, las grandes cuencas marginales geológicas, pues uno de los problemas que tienen es que con el peso de la columna de sedimentos estos se van a compactar. La siguiente. Y bueno, una idea para tener qué es lo que está pasando en la llanura, cómo tenemos esa estructura geológica. Vamos a examinar este perfil que es de sur a norte, y vamos a decir que está dividido por dos grandes bloques, ¿sí? El de Chiapas y el bloque más bajo, que sería el de la llanura costera, limitado o articulado con el volcán del Chichonal, que es una zona de debilidad. La siguiente. Y aquí vamos a hacer un transecto este-oeste, en donde vemos la estructura interna del subsuelo, la provincia carbonatada de Yucatán, y la estructura muy compleja en la parte central. La siguiente. Ya simplificando ese diagrama, aquí lo importante es que veamos que estas cuencas geológicas tienen 12,000 metros de profundidad, que es la cuenca de Comalcalco, y la cuenca de Macuspana con 12,500 metros de profundidad. La siguiente. Y bueno, ¿cuáles son los efectos si nosotros tenemos subsidencia? Pues son los mismos efectos del ascenso del nivel del mar, y esos efectos del ascenso del nivel del mar se traducen por tres impactos. Erosión del frente del Taico, destrucción de tierras, intrusión salina, salinización de suelos y agua, y obviamente una mayor extensión de las inundaciones. Vamos a dedicarnos al primero, a la erosión. Esas son las evidencias. Estamos en el flanco occidental del río Grijalva, y noten ustedes la dinámica de la costa en estos años. La siguiente. Y bueno, estamos ahora en la desembocadura del río San Pedro-San Pablo, en donde afortunadamente contamos con una fotografía de 1943, y aquí el retroceso hasta ahora ha sido de 750 metros aproximadamente. Imagínense ustedes la complejidad que existe si pensamos que dentro de ese hundimiento generalizado del terreno
tenemos independientemente movimientos de ascenso, pero de manera localizados a través de los intrusivos de sal y arcillosos. La siguiente. Exactamente, esos intrusivos se disponen precisamente a donde convergen la mayoría de los ríos que reconocen hacia el Golfo. La siguiente. Para que se den una idea de cómo son esos intrusivos, de esos domos, pues se presenta este dibujo. Pero aquí lo importante es que noten ustedes cómo se flexiona, se deforma el terreno superficial. La siguiente. Desde el punto de vista de métodos geofísicos, bueno, pues este sería el esquema de esos domos y de esas fallas. La siguiente. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con estas estructuras ya en la superficie? Bueno, pues vamos a tener acumulación, un obstáculo y puede que la red hidrográfica rodee el obstáculo, o si son equivalentes en velocidad de erosión y de ascenso, bueno, pues va a haber erosión y después va a haber acumulación. Lo mismo, algo semejante ocurre para las fallas. La siguiente. La expresión isonómico-geomorfológica que tienen normalmente estos domos. Hay que recordar que los domos son, al menos para Tabasco, son estructuras muy importantes por acumular, por ser trampas de petróleo, de hidrocarburos, y alrededor normalmente vamos a encontrar pozos. La siguiente. Aquí ya tenemos la distribución de esos domos, precisamente en la zona que estamos estudiando. Y aquí ya llama mucho la atención, dentro de esa distribución, cómo estamos cartografiando aquí las principales fallas maestras: la falla de Cactus, la falla Comalcalco, la falla Crimea y todo el racimo de domos de sal y arcillosos. Pero noten ustedes aquí, tenemos un rosario de domos y tenemos una falla de corrimiento horizontal. Y noten ustedes que dentro de la relación de rompidos, aquí tenemos una relación de 6 rompidos o 6 cambios de cursos, como 5 precisamente se disponen sobre estas estructuras. Esto nos da evidencia de que existe una relación directa entre la inestabilidad de los cursos, la presencia de estas fallas y los domos. La anterior, por favor, la que estamos observando. Recuerden aquí que esta zona a partir de esta zona es donde nacen toda una serie de distributarios. Es decir, la zona donde tenemos los mayores cambios de toda la llanura, ¿sí? Desde el río Viejo hasta el río Jonuta, y siempre va a estar, ahora sí, chicoteando para todos lados a partir de esta zona. O sea, quiero poner en evidencia este aspecto. La siguiente. Los efectos de los domos sobre la hidrografía también son muy importantes, donde dirigen o marcan hacia dónde deben de ejercer su control estructural. Nos están guiando esas direcciones. La siguiente. Aquí es muy, muy interesante. Este es el domo de Tamulté de las Sabanas. Y vean ustedes este curso, prácticamente llega, rodea el domo, ¿sí? Y dentro de este contexto, vean cómo quedan cómo quedan las cuencas lacustres limitadas por domos, otra cuenca lacustre. Noten ustedes cómo quedan lo que estábamos comentando, cómo se esfuminan todos los bordos debido a los desplayamientos. Y esto lo que está provocando es que los ríos se alarguen en la llanura, es decir, que pierdan pendiente. La siguiente. Adelante.
Entonces, para desentrañar toda esta estructura hidrográfica, dividimos a la red diciendo que es organizada e integrada desde que nace y que recorre continuamente y llega al mar. Pero tenemos por el otro lado la red desintegrada, es decir, la red que tuvo otra generación de actividad, pero que quedó abandonada, que no tiene continuidad, es discontinua y hay un efecto recíproco entre ellas. ¿En qué sentido? La siguiente. Que estas redes no se pueden integrar a las redes organizadas como la que está acá en el río Grijalva por estar en una posición topográfica más baja. Entonces esto nos provoca drenaje deficiente en todas estas cuencas que están de redes desorganizadas, la siguiente. Y tenemos esta expresión en la llanura. Vamos a tener una serie de cuencas endorreicas que difícilmente van a tener acceso o conectividad con los cursos activos o con los cursos fluviales organizados. La siguiente. Y bueno, de esta forma nos fuimos por todos los bordos más altos de las redes más organizadas y establecimos las cuencas endorreicas, la 2, que sería Centla, la zona núcleo 1, la zona núcleo 2, que en este caso le hemos llamado la cuenca endorreica 3. Y bueno, acuérdense que al final vamos a tener la barrera de la costa, que está formada por dunas frontales o por cordones litorales que también van a representar una barrera muy grande. Aquí lo que queremos poner en evidencia, que medimos la orientación de los cursos, tanto activos como inactivos, y dominan los que están perpendiculares a la dirección del declive de la llanura. Esto obviamente que va en contra de tener un buen desagüe, de tener un buen drenaje. La siguiente. Y bueno, ¿qué es lo que nos provoca? ¿Cuáles son esos controles estructurales que hablábamos de las redes mejor organizadas? Pues que con sus bordos más altos van a actuar como represas. Y noten ustedes aquí, por ejemplo, el río Usumacinta, con sus bordos, como represa prácticamente, ahoga. Aquí es un buffer de proximidad de cuerpos de agua cada 500 metros y como represa todo ese drenaje. Lo mismo sucede otro tanto para el Grijalva en la porción occidental. La siguiente es el mapa isométrico de la llanura cada 50 centímetros. Nos falta mejorarlo. La siguiente. Y otro importante, ¿por qué los ríos no van directamente al mar? Bueno, pues hay muchas circunstancias. Son los domos, son los mismos bordos de los ríos que quedan abandonados, incluso también de los bordos artificiales. Tenemos, ayer la doctora Kotler hablaba que había entre drenes y bordos 120 kilómetros para el río Samaria. El doctor Alejandro Yáñez consigna 128 kilómetros de bordos con drenes al sur de Centla y al sureste de Centla. Bueno, estos circuitos, ¿cuál es la idea de estos circuitos? ¿Por qué no reconocen? Salen de la sierra y estos rodean prácticamente o se van por un lado y no reconocen hacia el nivel base general del Golfo. La siguiente. Y bueno, lo que hicimos fue una serie de perfiles. Aquí la señal del láser. Aquí estamos con una escala de centímetros. Aquí nos está
dando una aproximación de 80 centímetros, pero acá nos está diciendo que tiene 60 centímetros. No es que el agua esté inclinada, es simplemente el último registro de la señal, la siguiente. Y lo que sucede es que son hundimientos del terreno y por eso tenemos esos límites donde los ríos se pegan precisamente a las zonas de estos bloques, de estos bloques que están más o menos a 65 metros de altura y que son los que están en el frente, que serían Huimanguillo, La Reforma, Macuspana. Son todos estos, son sedimentos residuales que se acumularon en el Plioceno, en el Pleistoceno, pero que ahora el escurrimiento primero rodea a estas estructuras y después quedan con un drenaje también muy, muy deficiente. La siguiente. Mejor nos seguimos, ya no hay... Ay, perdón. Nos seguimos, seguimos. Aquí, nos quedamos en esta ya para sintetizar. Ante un incremento, aquí hacemos la síntesis de todo lo que hemos hecho en este diagrama. Aquí lo que observamos es un incremento del ascenso del nivel del mar. Y este incremento del ascenso del nivel del mar, lo que nos va a provocar, si tenemos un ascenso del nivel del mar, lo que tenemos es que se abate el ángulo o el declive de la llanura. Entonces esto se traduce en un menor declive, se incrementa la longitud de los cursos fluviales y en consecuencia se eleva la sinuosidad de esos cursos y esto nos trae como consecuencia una mayor inestabilidad. La inestabilidad a su vez retroalimenta el aumento de los desbordes y la sedimentación y obviamente que al tener desbordes va a haber una mayor inestabilidad y esa mayor inestabilidad se traduce en que se elevan los cauces por aluvionamiento y se establece un circuito de retroalimentación positiva y obviamente que a mayor acumulación pues va a haber un incremento en el hundimiento diferencial del terreno y ese hundimiento diferencial del terreno, bueno, pues también va a retroalimentar una mayor subsidencia y una mayor subsidencia va a incrementar el ascenso al nivel del mar. Muchas gracias.